Muy bien, hoy es miércoles 25 de septiembre, ya hemos iniciado, se nos había olvidado grabar nuevamente, diciendo por qué es tan importante identificar la palabra. Decíamos que es importante lo que dice la Biblia, pero es más importante lo que nos quiere decir o a quien nos quiere mostrar. ¿Y por qué es tan importante para nosotros? El domingo colocábamos un ejemplo y decíamos, piense por un momento que estamos expresando una palabra donde decimos, tome una piedra, colóquela en una matera, colóquela en una tierra, siembre esa piedra, échale agua todos los días, y usted se va a dar cuenta que le va a suceder como está sucediendo a mí. Va a empezar a crecer un árbol, va a empezar a crecer una matica, y esta va a traer frutos. ¿Cuáles frutos? Los frutos que usted quiere ver. Si usted quiere ver dinero, va a aparecer dinero. Si usted quiere ver, qué sé yo, lo que usted quiera ver, va a empezar a aparecer. Bueno, eso no va a suceder nunca. ¿Y por qué no va a suceder nunca? Porque no fue un sistema que el Señor estableció. Decíamos el domingo algo que hemos repetido en otras ocasiones. ¿Por qué una semilla da frutos? Alguien pudiera decir, bueno, porque yo la siembro, la riego, la cultivo y pues tiene que dar fruto. No, no tiene que dar fruto. Dios puede hacer que una semilla dé fruto sin la participación del ser humano. Pero el ser humano no puede hacer que una semilla dé fruto sin la participación de Dios. Y eso es lo que hace a Dios Dios. Entonces, una semilla da fruto porque porque un día Dios dijo que la semilla podía germinar y dar fruto. Entonces, Dios se sujetó a un sistema que Él estableció. Pero si nosotros como seres humanos respetamos y nos adaptamos y adoptamos el sistema de Dios, pues lo que debería pasar es que, ¿verdad? De fruto. Colocamos el ejemplo el domingo. Vamos a pensar que el hermano César Perdomo, es mi vecino. Y el hermano César tiene un patio atrás, un ejemplo, y él siembra, qué sé yo, cilantro, no sé qué siembra él, pero él siembra algo. Pero resulta que él se acuesta a dormir, bueno, no yo, otra persona es su vecino, entra y se roba las semillas del hermano Perdomo y las siembra en su patio o en su matera, ¿cierto? Ahora, Dios no anda diciendo, bueno, como lo robó a Perdomo, no va a dar fruto la semilla. No, Dios estableció un sistema y aunque le robaron la semilla a Perdomo, la semilla va a dar fruto porque es un sistema que Dios estableció. ¿Sí me va a entender? Por qué el hombre se multiplica? ¿Por qué un hombre se acuesta con una mujer, tiene intimidad y la mujer puede quedar embarazada? Porque Dios un día le dijo al hombre, te multiplicarás. ¿Ves? Entonces, desde allí, ahora pensemos por un momento, decíamos el domingo, que una chica va en la calle, ojalá no pase, la toma un hombre, se la lleva, la secuestra, la viola y la chica queda embarazada. Dios no está diciendo, bueno, no va a quedar embarazada porque fue una violación. No, Dios estableció un sistema y puede quedar embarazada porque Dios estableció un sistema. Entonces, cuando usted se da cuenta que todas las cosas que dan frutos, no que producen resultados, sino que dan frutos, es porque Dios un día habló. Porque cuando Dios habla, las cosas se creen que no puede estar hablando todo el día. Si Dios dice cámara, aparece una cámara. Entonces Dios establece sistemas. Yo entiendo el término cuando la gente dice Dios me habló, Dios me dirigió. Lo que estamos tratando de decir cuando decimos Dios me habló, es logré identificar un sistema de Dios. Entonces, para mí es muy importante que nosotros logremos identificar el sonido de los Dios, porque eso es lo que verdaderamente, si lo gestionamos, va a producir fruto. ¿Eh? Entonces, una semilla no da fruto por lo que yo hago, una semilla da fruto porque Dios lo dijo. Ahora Dios dice, y yo no quiero que esta semilla dé fruto sin la participación del hombre. Yo quiero que el hombre fructifique. La palabra ahí también es cultivar, es decir, quiero que gestione, en sembrar la semilla en una tierra, cultivarla. Entonces,
De la misma manera que Dios ha establecido sistemas y leyes universales, en el Evangelio Dios también ha establecido una justicia, Dios ha dicho algo a través de la obra de la cruz, y si nosotros logramos identificarlo, ¿qué creen ustedes? Va a pasar lo mismo que una semilla. Si lo gestionamos en fe, ¿qué creen ustedes? Que Dios había dicho por los profetas, oiga esto, Dios había dicho por los profetas, que cuando apareciera el Mesías, en sus alas, que la palabra, ¿cómo? No, no te escucho, Maggie. Ah, ok, se está pegando. Me hacen con la manita si ya se está escuchando bien. Me dice Maggie que se está pegando. ¿Se escucha bien ya? Es que no veo a Maggie. Nancy dice que no se escucha bien. Regálenme un minuto. Regálenme un minuto. Es que creo que está inhabilitado todo, hasta el chat está inhabilitado. Ahora el chat está habilitado el chat, ¿sí? Ok. Bueno, ahora sí se escucha bien, se me está pegando como el internet. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ahora sí? Listo. Entonces estaba diciendo hace un momento que eh, la importancia de identificar lo que Dios ha dicho, porque podemos estar trabajando y funcionando en algo que Dios no ha dicho. ¿Ok? Maggie, me avisa si se está pegando nuevamente. ¿Voy bien? Ah, bueno, listo. Entonces, esto es importantísimo porque en esa dinámica estamos hoy nosotros, en poder nosotros ir divorciándonos de cosas que creíamos que Dios había dicho y Dios no las había dicho. Entonces, si nosotros respetamos los sistemas de Dios, por eso Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pídanle al Padre lo que quieran, pídanle lo que quieran. ¿Sí ves? Porque es un sistema que Dios estableció. Entonces, de la misma manera, si nosotros logramos identificar los sistemas del Señor, identificar su palabra, bueno, ¿qué creen ustedes? Vamos a experimentar la vida. Y me quedé hace un momento porque iba a decir que Dios había dicho por los profetas, Dios había dicho por los profetas que cuando apareciera el Mesías en sus alas, las palabras alas, está hablando allí del borde de las vestiduras de Jesús, que cuando apareciera aún en sus alas, traería sanidad. Escuchen esto. ¿Y qué creen ustedes? Cuando Cristo apareció y apareció una mujer que tenía flujo de sangre, ¿se recuerdan? ¿Sí lo han leído? Ella buscó tocar el borde de su vestidura y recuerden lo que ella dijo. Dijo, porque si tan solo tocar el borde de su manto sería sana. ¿Por qué? Porque ella había seguro escuchado, tuvo que haberlo escuchado, porque ¿cómo sabía ella eso? ¿Cierto? Que los profetas habían dicho que cuando apareciera el Mesías en el borde de sus vestiduras, entonces traería sanidad. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ella identificó una palabra que Dios había dicho para aquel momento. ¿Y qué creen ustedes? La gestionó y pudo recibir la sanidad en ese momento. ¿No les parece a ustedes maravilloso eso? Excelente. Ahora, por eso es importante resaltar qué importante es identificar la palabra y la voz de Dios para nuestros días, para poder gestionar correctamente lo que Dios ha dicho para estos días. No sea que estemos luchando y peleando y defendiendo algo que Dios ni sabe, que Dios ni lo ha dicho, y estemos discutiendo, estemos haciendo cosas. No, es lo importante de identificar lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho para estos días.
Y esto es importante. Y en esa dinámica vamos, por eso nos estamos convirtiendo en una herramienta, nos vamos perfeccionando como una herramienta para ser cada vez más exacto en el evangelio de lo que Dios ha dicho. Porque estamos apuntando no solo a un evangelio que funciona, porque muchas cosas funcionan. A las religiones muchas cosas le funcionan si no existieran. Estamos apuntando a aquello que funciona, pero que va en dirección correcta. ¿Listo? Y en esta línea de pensamiento en la que vamos, hay muchas cosas que se han dicho, hay muchas cosas que ha establecido nuestro Señor Jesucristo, hay muchas cosas que quedaron escritas de por sí. Más adelante vamos a expresar algo que se llama la herencia, el testamento y el testador. La herencia, el testamento y el testador, esos son cosas que las cartas apostólicas mencionan y que son importantes nosotros también conocerlas y hablarlas. Vamos a hacer una lectura que hicimos el domingo, está en el libro de Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 32, que es el que quisiéramos tratar en esta hora, y si usted me dice, Harley, ¿qué nombre le colocamos a esta expresión de la palabra? Yo te diría pensamientos dominantes. Y ya te voy a hablar por qué. Versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Creo que es un versículo conocido por muchos de nosotros. Qué bueno que se agregó allí Rafael del Táchira y también está Mari de Caracas, Venezuela. Qué lindo. Bueno, tenemos aquí varias personas conectadas de diferentes lugares. Entonces nosotros vamos muchas veces complicando las cosas y deberíamos más bien divorciarnos de las cosas que nos imaginamos que es así o que escuchamos de un predicador y que sonó muy bonito y muy bueno, pero que al final no están funcionando en nuestras vidas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es muy práctico el evangelio. ¿Y qué es lo práctico aquí, Harley? Que si no estoy siendo libre en algunas áreas de mi vida, pues en esas áreas de mi vida no estoy conociendo la verdad. ¿Por qué? Porque hay algo que el Señor ha establecido y ha dicho, que si conocemos la verdad, lo que debería estar sucediendo en una persona que está conociendo la verdad, y si esa verdad se está extendiendo y se está expandiendo y se está estirando en muchas áreas en las que vamos administrando nosotros como hijos de Dios, lo que debería estar sucediendo es que la verdad debería estar haciéndonos libres a muchos de nosotros, ¿cierto? No tendríamos que estar rogándole al Señor que nos liberte de algunas áreas. Dios solamente dijo, hey, solo necesitas conocerme. Pero pareciera que muchas veces le estamos diciendo al Señor que nos libere de muchas situaciones, de muchas cosas en las que están trabadas. Y yo me hago la pregunta, no es algo solo para usted, lo que estamos expresando el día de hoy, recuerden, no es solo para usted, primeramente es para mí y también luego para ustedes. ¿No será que más bien en vez de rogarle al Señor que nos libere, que nos ayude en muchas áreas en las que quizás estamos trabados, Dios nos dice, hey Harley, como la semilla, como el embarazo de una mujer, ya establecí palabras, ya establecí sistemas y uno de ellos es, si me conoces, si realmente me conoces a mí, si dedicas a conocerme a mí, lo que debería estar pasando en tu vida es que tu vida empieza a ser libre en muchas áreas de nuestras vidas. Recuerden que esto lo vamos a expresar un poquito más adelante, la vida de Dios que en la Biblia se expresa con una palabra con Z, Zoe, que es la vida, la naturaleza divina de Dios impartida en nosotros, cuando ella llega a la vida de una persona, empieza a gobernar las demás expresiones de la vida. La vida anástrofe, que tiene que ver con el comportamiento, la vida psíquica, que tiene que ver con la mente, la vida bios, que tiene que ver con nuestro cuerpo,
Así que si estamos conociendo al Señor, algo que debería pasar en nuestras vidas es que estamos siendo libres de, de muchas cosas. Pero dijimos que aunque Dios ha establecido palabras, aunque Dios ha dicho cosas, a Él le plujo, escucha esta palabra, a Dios le plació, a Dios le plujo que nosotros participáramos. Como dije hace un momento, nosotros no podemos hacer que una semilla crezca y dé frutos sin la participación de Dios, pero Dios sí puede hacer eso. Pero Dios se sujetó a su palabra, Dios se sujetó a sus mismos sistemas, los estableció. Entonces, tiene que haber ahora una participación mía, tiene que haber una participación mía, no porque Dios no lo pueda hacer sin mi participación, sino que a Él le plujo que usted y yo participemos. A Dios le plujo que usted y yo participemos. Dios le dice a un hombre llamado a Noé que nunca ha llovido en la tierra y dice, va a llover, y no solamente va a llover, va a caer todo un diluvio. Dios pudo haberle construido un Titanic, un barco grande, pero Dios dijo, no, construye tú el arca y la vas a construir de esta manera, ¿cierto? Y por la fe, porque nunca había llovido, por la fe, Noé construyó un gran barco. De la misma manera, si Dios dice, hey, al conocer mi verdad, lo que debería estar pasando en tu espíritu es mi vida, Zoe. Lo que debería estar pasando es que mi vida, Zoe, la vida de mi hijo, debería estar gobernando tu mente, debería estar gobernando también tu cuerpo y por consecuencia la sabiduría debería llegar a ti para que administres las demás áreas de tu vida. ¿Cuál es nuestra participación? Vamos a tomar solo una lectura de la voz apostólica de nuestro apóstol, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 6. Mire lo que dice. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Oiga bien esto. Porque el ocuparse, perdón, están pidiendo el link, Maggie, por la red social, pero bueno, ya vamos adelantados para una próxima. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué dijimos? Que el evangelio es práctico. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si no estoy siendo libre en muchos aspectos de mi vida, es porque o no estoy conociendo la verdad o me la están presentando, pero yo hago oídos sordos, no le doy el valor que debería darle a esto. ¿Ok? Porque esto también depende mucho del valor que le demos a las cosas. Entonces la voz apostólica nos da aquí una recomendación y dice, porque el ocuparse de la carne, nuestra alma, hermanos, nosotros somos espíritu y tenemos un alma, es como una cebolla. ¿Cuántos han visto una cebolla? Creo que todos, ¿cierto? ¿Y cuál es la característica de una cebolla? La cebolla tiene muchas capas. ¿Sí se da cuenta que la cebolla tiene muchas capas? ¿Cierto? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que las cebollas tienen muchas capas? Bueno, nuestra alma es similar a una cebolla. Voy a dar este ejemplo, no lo he escuchado de nadie, pero para darme a entender. Nuestra alma tiene como varias sesiones, varias capas. Y hay una capa específicamente que es la que se adhiere a nuestro cuerpo, a nuestra carne, que es la capa más baja, la que hace que podamos tener de alguna manera que nos afecte las cosas que pasan en este mundo. A mí a veces me da un poquito, no de risa, pero sí como de cosa cuando de alguien dice, no deje que lo que le está pasando le afecte, pero cómo no le va a afectar si le está pasando? ¿Cierto? Si te duele el estómago, no dejes que eso le afecte. ¿Cómo que no? Si tiene un cólico y lo está matando. Sí nos afecta porque hay una parte de nuestra vida, de nuestra alma, que se adhiere a nuestra carne. Entonces, esa parte, que es la parte más baja, esto lo tenemos ya grabado. No recuerdo si usted lo pide al número institucional, seguramente lo van a buscar o lo vamos a buscar y se lo pasamos. Pero ya hemos grabado toda una serie, creo de 3 o 4 domingos, donde específicamente en uno
hablamos lo que dice Génesis, lo que dice Moisés en Génesis, que el hombre fue creado en un sitio y que luego fue puesto en el Edén, y que cuando el hombre falló, se desvió y pecó, dice que fue sacado del Edén y colocado en el lugar donde había sido formado. Esa palabra en el lugar donde había sido formado es el lugar más bajo, ¿eh? Es decir, del polvo de la tierra. Así que nuestra parte más baja del alma es aquella parte que tiene contacto con este mundo exterior, con este mundo físico, y por eso cosas que nos pasan aquí afuera, así nos hagamos los super espirituales, muchas cosas que pasan aquí afuera nos duelen. Si se nos muere un familiar, un hijo, un papá, una mamá, qué sé yo, si pasamos por una situación económica, por un accidente, por una situación que no queremos ver a un hijo, a un papá, qué sé yo, nos duele. ¿Por qué? Porque tenemos una parte sensorial que está adhiere. Pero dice que esa misma carne, que es ese sistema de carne que se adhiere al cuerpo y a este mundo físico, es todo un sistema que tiene deseos, que tiene anhelos, ¿sí? Y pudiéramos hablar de ejercicios, de cómo combatir esto, pero bueno, no es el punto, estamos haciéndolo desde una perspectiva espiritual. Y por eso cuando, mire, ahorita yo le estoy bajando al azúcar, muchísimo, aparte de que los triglicéridos se me subieron muchísimo, yo empecé de hace un tiempo una administración en mi cuerpo, no es algo que usted tiene que hacer, esto es algo que me está pasando a mí, donde desde ya estoy empezando a darle una administración, no tan radical, pero sí he empezado a darle una administración a mi cuerpo. Y a mí me gusta comer mucho helado. Los helados me fascinan. Y no estoy diciendo que los he dejado del todo, pero a veces cuando como, comía en exceso los helados. Y hoy que teníamos ahí la posibilidad de comernos un helado, me dio unas ganas de comer un helado, pero yo hoy no puedo comer azúcar, no puedo comer helado hoy. Entonces yo agarro. Y cuando me da un deseo así de algo bien fuerte, voy y me pongo a hacer flexiones de pecho. Y digo, voy a hacer 50 flexiones de pecho o 60. Así las haga de uno en uno, de dos en dos, en tres en cinco. Y después de ahí ya. Es porque yo entiendo que nuestra alma, nuestro cuerpo tiene deseos, tiene impulsos, ¿ok? Pablo dice, yo castigo, yo disciplino mi cuerpo, yo estoy aprendiendo a entender que yo no soy un cuerpo, que yo tengo un cuerpo. No sé si me va a entender. Que no soy esos deseos, que no soy eso, yo soy un espíritu. Y esto es importante porque dice, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Se ha pensado usted que las emociones, que la muerte tiene emociones? Nuestra alma tiene una serie de emociones que nos indican a nosotros a qué le estamos dedicando tanto tiempo, pensar en tanto tiempo. Las emociones no son malas. Yo el otro día escuché a alguien decir, ¿por qué las emociones son malas? No, para nada, las emociones no son malas. Las emociones son cajas de información que nos dicen a nosotros en qué estamos enfocando mucho tiempo nuestra mente. Cuando usted experimenta afán, angustia, preocupación, todas estas emociones le están diciendo, son indicadores que le están diciendo, hey, estás pasando mucho tiempo en tu mente sosteniendo un pensamiento que está produciendo emociones de muerte como el afán, como la angustia, como la ansiedad, como el estrés. Entonces, repítalo conmigo, por favor. Las emociones no son malas, son cajas de información que me indican, que me dicen en qué estoy enfocando mi mente. Y aquí dice, el ocuparse de la carne es muerte. Pero después dice, pero el ocuparse del espíritu es vida. ¡Wow! Y paz. Hay otra traducción que me gusta más porque lo explica mejor. Romanos 8:6 estamos. La versión Las Américas dice, porque la mente puesta en la carne. Ah, ok. Entonces el ocuparse es colocar mi mente, está hablando Pablo. ¿Sí, Harley? El colocar tu mente en los asuntos de la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu va a producir algo.
¿Qué va a producir? Va a bautizar nuestras almas de vida y de paz. Entonces sí se da cuenta que las emociones y lo que nos pasa a nosotros no son malos, son indicadores. Qué tremendo. Nos están diciendo, hey, estás ocupando tu mente en algo que está produciendo muerte, que está produciendo angustia. Usted puede estar escuchando un evangelio maravilloso y todo, y usted sostiene una palabra equivocada, no va a producir vida y paz, va a producir muerte. Así suene muy bonita esa expresión de la palabra. Pero la palabra, el ocuparse en el espíritu, es vida y paz. Oigan esto porque esto es muy interesante. Yo creo que ya lo dije en un Zoom anterior, pero lo voy a volver a repetir porque este lo estamos grabando. Si usted quiere ver su cuerpo, usted se mira en un espejo. Si ven que en la parte de atrás yo tengo un espejo y ahí se ve que estoy de espalda. Si usted quiere ver su cuerpo, cómo está su cuerpo, usted se mira en un espejo. Si usted quiere saber cómo está su cuerpo por dentro, usted va al médico y el médico seguramente le hace algunos estudios y le dice cosas que están pasando por dentro de su cuerpo. Pero si usted quiere ver su alma, vaya a sus emociones y sus emociones le va a decir en qué está ocupándose usted. ¿Ok? Pero si usted quiere ver su espíritu, wow, esto es maravilloso. No hay un lugar donde usted pueda ver su espíritu aquí en la tierra que no sea en la palabra de Dios. Lo voy a repetir otra vez. Quiere ver su cuerpo, se mira en un espejo. Quiere ver su alma, mire sus emociones. Pero si usted quiere verse en el espíritu, cómo es su rostro en el espíritu, usted tiene que ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra que yo soy? ¿Qué dice la palabra que yo tengo? ¿Qué dice la palabra que yo puedo hacer? Pero Harley, no me siento así, en el espejo no me veo así como un hijo de Dios. Bueno, gracias a Dios, no eres un cuerpo, no eres un alma, pero sí tienes un cuerpo y sí tienes un alma. Y aunque no te veas así en el espejo, en el espíritu, eres lo que la palabra de Dios ha dicho que eres. ¿Por qué creen ustedes que las cartas apostólicas y entre ellas también la epístola de Juan dice que así como Cristo es presente continuo, decíamos en días pasados, así somos nosotros en este momento, en este mundo? Entonces, el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Como, miren esto, Juan 6:63, ¿cómo coloco mi mente en el espíritu? El espíritu es el que da vida. ¿Qué es lo que hace el espíritu? Da vida. La carne para nada aprovecha. Y dijo Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cómo coloco yo mi mente en el espíritu? Wow. Bueno, ocupando mi mente en la palabra de Dios. Recuerde que todo en lo que usted ocupa su mente, nunca se le olvide eso y siquiera anótelo, todo en lo que usted ocupa su mente se expande, se expande. Por lo menos, si usted tiene problemas de deudas o económicos, entre más piense en la deuda que tiene, más se expande la deuda. Pero si usted se enfoca en la palabra de Dios o en hacer activos, entonces su mente se va a expandir en lo que usted está enfocando su mente. En este caso, estamos buscando enfocar nuestra mente en la palabra de Dios, en el espíritu. Dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son verdad. Entonces, ¿cómo yo enfoco mi mente en el espíritu cuando ocupo mi mente en la palabra de Dios? Esto es muy importante y esto es muy interesante porque algo en lo que vamos entendiendo nosotros es que tenemos un espíritu o somos un espíritu nuevo en Cristo. Yo no sé si ustedes han leído alguna vez, yo creo que sí, vamos a pensar que sí. La segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está, ¿dónde? En Cristo.
es una nueva criatura. Yo voy a hacer una pregunta que hice el domingo. Los que tienen la cámara abierta van a levantar su mano si sí es así. Si no es así, no la levanten. Y los que no tienen su cámara abierta van a colocar la manita amarilla, como diciendo, la estoy levantando, Harley. ¿Listo? ¿Cuántos de los que estamos en esta sala de Zoom en algún momento de su vida fueron notificados de su salvación? ¿Cuántos en algún momento de su vida se les fue notificada de que, hey, yo soy hijo de Dios, este es el camino, realmente yo soy un hijo de Dios? Pese a que me he equivocado en otras ocasiones y he pasado por situaciones fuertes o he pecado o he fallado, pero en algún momento de mi vida Dios como usted lo quiera llamar, me hizo percibir, sentir, me dio el testimonio de que yo era salvo, de que yo era su hijo. Bueno, ahora sí, levantemos la manita. ¿A cuántos les ha pasado eso? Si a usted le pasó eso, realmente, entonces usted es un hijo de Dios. Entonces, si a usted le pasó eso, que el Espíritu Santo le dio testimonio de que usted es salvo, de que usted es un hijo de Dios, entonces usted es una nueva criatura. ¿Cierto que sí? Porque, hermano, mis hijos y sus hijos se porten mal o se porten bien, ¿cierto que no dejan de ser sus hijos? Otra vez, ¿verdad que si sus hijos se portan bien son sus hijos? Y si se portan mal, ¿qué pasa? ¿Dejan de ser sus hijos? No, siguen siendo sus hijos. Entonces Dios arregló el problema. Dios tenía un problema, hermano, tremendo. Y lo arregló. Dijo, voy a arreglar este problema de mis hijos que se portan mal. ¿Cómo? Voy a, voy a matarlos y los traslado a a una nueva especie, a una nueva creación, para ya no poder verlos a ellos en la carne, no ver su carne, no ver su desobediencia, sino ahora los voy a ver perfectos, santos en la persona de Jesucristo. Tremendo, ¿cierto? Entonces, el Padre nos ve tan amado como a su Hijo y somos una nueva creación. Indiscutiblemente somos una nueva creación. La primera creación es un alma viviente, dice el apóstol Pablo, pero dice que la nueva creación, ¿qué es? A ver, la vieja creación es un alma viviente, un alma que se adhiere al cuerpo, pero la nueva creación, ¿qué es? Según el apóstol Pablo, dice que la nueva creación es un espíritu. ¡Wow! Entonces, nosotros somos una nueva creación y una nueva creación es un nuevo espíritu. Entonces, si ya usted me acaba de afirmar que es salvo, que tuvo el testimonio del Espíritu de que usted es un hijo de Dios, y la voz apostólica nos dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, le hago la pregunta, cuando usted tuvo el testimonio del Espíritu, ¿su cuerpo cambió? ¿Se puso de paquete? ¿Se puso nuevecito? Porque de modo que si alguno está en Cristo, ¿una nueva qué? Criatura es, ¿cierto? Entonces, miren esto. Si me están saludando por el chat, ahorita los vemos para poder concentrarnos aquí. Bueno, entonces miren esto. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, cuando usted fue notificado de esa nueva creación, ¿su cuerpo se volvió más nuevo de paquete? Dijo Nancy a César, uy, estoy de paquete, mire, estoy jovencita otra vez, el cuerpo, ¿cierto? O Maggie, no. Entonces, no tiene nada que ver con nuestro cuerpo porque la nueva creación no tiene nada que ver con nuestro cuerpo físico. Pregunto, cuando fuimos notificados de la salvación y de que somos hijos de Dios, nuestra alma ya cambió de una vez, es decir, nuestras emociones, nuestros pensamientos, ya de una vez. En los primeros años, los primeros meses, obviamente con la emoción y la notificación de esta vida nueva, pues obviamente muchas cosas fueron aplacadas y traídas a gobierno. Pero ¿a cuánto les pasó que después de haber tenido, por llamarlo así, este acontecimiento de salvación o de hijo de Dios, que muchos de ustedes pareciera que otra vez les llegaron nuevamente los mismos pensamientos viejos, los mismos deseos, los mismos vicios? ¿A cuánto les pasó eso en algún momento? ¿Ah?
Entonces lo que Pablo nos está diciendo es, señores, la nueva creación es un espíritu nuevo que eres ahora en el Señor. Por eso Pablo luego nos va a hablar y nos va a decir, despójense de lo viejo. Nos va a decir después a nosotros, vestidos del nuevo hombre. Luego nos va a decir a nosotros que nos despojemos de todo vicio de nuestros padres antepasados. Luego nos va a decir a nosotros que el que hurtaba no hurte más, por favor, que el que robaba no robe más, que el que fornicaba que no fornique más. ¿Por qué Pablo está hablando de todo eso si somos una nueva creación? ¿Por qué Pablo a una iglesia que está murmurando, una iglesia que está de chismosa, que está fornicando, que está adulterando? Pablo le dice, ustedes son el templo y la morada del Espíritu Santo, por favor, no ignoren eso. Porque Pablo entiende que en el Espíritu son una nueva creación, pero que todavía debe ser bautizado nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra alma. Por eso Pablo usa el término vestidos. ¿Qué es lo que tiene que vestir? Dice, no nuestro espíritu ya es una nueva creación. Tiene que vestirse nuestra mente. Por eso luego nos va a dar todas estas recomendaciones. ¿Cuáles? Estas recomendaciones que dice aquí, el ocuparse, y la palabra ocuparse en el original es dedicar tu mente, colocar en tu mente la palabra, los asuntos del Espíritu. ¿Por qué en tu mente? Porque así como está sucediendo o como ha sucedido en nuestro espíritu, ahora tiene que suceder también en nuestros pensamientos, en nuestra mente, y que también esto traiga un vivificar a nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo sigue envejeciendo. ¿Ve? Entonces esto es interesante. ¿Por qué? Porque la semilla ya está en nosotros, la semilla de la palabra va a ir creciendo, va a ir gobernando nuestros pensamientos, pero hay una gestión que vamos haciendo y es ocupar nuestra mente en la palabra. Proverbios 23:7 dice, "Por- porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. En lo que tú ocupes tu mente, en eso te estás convirtiendo, porque tu vida o tu andar aquí en la tierra va en dirección conforme a tus pensamientos dominantes. Lo que gobierne tu mente, eso direcciona tu vida aquí en la tierra. Si tu mente la gobierna la palabra de Dios, la palabra de Dios va a direccionar tu vida aquí en la tierra. Un gran famoso dijo, creo que fue Bill Gates, dijo esta frase, dijo, todo lo que usted crea, así es. Oiga, y puede ser que lo que esté creyendo no sea verdad, pero si para usted es verdad, así va a ser para usted. Todo lo que usted crea, usted es. Entonces, ¿cuál es el pensamiento en el corazón del hombre? Tal es él. Tu vida en la tierra se va a ir direccionando conforme a los pensamientos dominantes que está alojándose en nuestra mente, en nuestros pensamientos. No se le olvide, el ocupar nuestra mente en lo que no es la palabra produce angustia, produce muerte, produce afán, pero el ocupar nuestra mente en la palabra de Dios produce vida, produce paz en nuestra mente. Y esto es importante y esto es maravilloso. La mayoría de nosotros, los seres humanos, vamos a eh, pequeños ídolos que venimos construyendo a lo largo de los años, a lo largo de la vida. Hace muchos años atrás leí un libro de un hombre que era un líder fuerte en otro país, no voy a decir el país ni el nombre. De por sí todavía creo que tengo ese libro, lo tengo en digital. Y él cuenta la historia de que él atendió a una pareja de líderes, esposos, la esposa, el esposo, porque la esposa un día lo encontró, eh, en aquel momento no estaba la tecnología tan avanzada, eran revistas de chicas sin ropa y haciendo una cantidad de cosas. Entonces, la esposa se sorprendió muchísimo porque él era un líder aparentemente espiritual, lo encontró en la oficina y fue muy fuerte y buscaron ayuda. Y a todas estas, bueno, entre todas las ayudas que hicieron,
el pastor o el líder que lo atendió, bueno, vamos a revisar que durante cuánto tiempo tienes haciendo esto oculto. Y él dice, durante muchos años, desde mi niñez. Porque resulta que esta persona desde su niñez tenía un papá excelente, una mamá excelente, pero su papá era todo un demonio los viernes. El viernes llegaba borracho, golpeaba a la mamá, lo golpeaba a él. Así que la mamá un día le dijo, cuando sea viernes, ya tu papá te ha golpeado mucho, por favor sal corriendo y escóndete debajo de una cama para que él no te vea. Así que el niño, cuando era viernes, salía corriendo y se metía debajo de la cama del papá, y el papá tenía debajo de su cama revistas X, de esas revistas de chicas y demás, sin ropa. Así que el chico fue construyendo un vicio, fue construyendo un hábito, fue creando un ídolo dentro de él de refugio. Y fíjate todos los años que, que esta persona que aún se casó, tuvo hijos, fue un líder espiritual de miles de personas y todavía con toda esta construcción. ¿Qué pasa allí, Harley? Bueno, los templos se vienen en ruina, nuestra alma, nuestro cuerpo son templos del espíritu, pero se vienen en ruina. Y usted lo ve a la historia, en la antigüedad, antes de la cruz, los altares, tabernáculos y templos eran un tipo y sombra de lo que hoy son los verdaderos templos y morada del espíritu. Dios usó altares para tener conexión con el hombre, luego usó tabernáculos para tener también contacto con el hombre, ya luego mandó a construir un templo, y todo esto era tipo y sombra hasta que apareció Jesús, y ahora en la persona de Jesús habitaba eh, la palabra que es Cristo en él. Y ahora él dice, le conviene que yo me vaya porque hoy estoy con ustedes, pero luego estaré en ustedes. Y ahora el Espíritu de Cristo habita en nosotros y somos ese templo del Señor. Pero a lo largo de la historia usted puede ver que todos los templos venían a ruina porque se colocaban ídolos, vicios, que no daña tu posición delante de Dios porque sigues siendo hijo, pero sí daña tu cuerpo, sí daña tu alma, sí daña tu comunión con tus seres queridos. Entonces, todos los templos antiguos fueron derribados a causa, la ruina vino a causa de colocar ídolos. Y muchas veces, muchos de nosotros somos hijos de Dios, somos templo y morada del Espíritu Santo, pero hay ídolos de los cuales tienen que ser derribados de nosotros. Y la mejor forma de derribar esos ídolos, la mejor forma de desvestirnos, no del viejo, porque el viejo murió, dice, hace morir pues lo terrenal, no dice al terrenal, ya el terrenal está muerto, sino morir a lo terrenal, a las costumbres, a la cultura, a la manera de pensar, a los vicios que dejó este viejo inquilino, esta vieja creación, hace morir lo terrenal en nosotros todos estos vicios. ¿Y cómo lo hacemos, Harley? Ocupando nuestra mente en la palabra de Dios. No verlo como algo místico, religioso, sino como algo real y verdadero. De la misma manera que usted siembra una semilla en la tierra, le coloca agua y la semilla crece y da fruto, de la misma manera quien ocupe su mente en la palabra de Dios va a ser que vida y paz vengan y gobiernen su mente y su corazón. ¿Qué les parece, amados hermanos? Maravilloso, ¿cierto? Lindo, maravilloso. Esto es interesante. Hace, hace días atendí a una persona que me decía, Harley, es que tengo, sí, yo sé que este es el Evangelio, sí, yo sé que soy hijo de Dios, mis papás me inculcaron en el Evangelio, Harley, sí, pero Harley, te digo la verdad, te confieso, no puedo dejar de hacer estas cosas malas, el impulso me gana, Harley. Mira, el apóstol Pablo dice, yo sé que la traducción Reina Valera dice de la siguiente manera, dice que no satisfagáis los deseos de vuestra carne, sino que andad en el Espíritu. Pero hay una traducción más correcta que dice que mientras estás ocupado en los asuntos de la palabra o del espíritu, los impulsos pecaminosos pierden poder. Eso es algo que yo no entendía
hace mucho tiempo atrás lo fuimos entendiendo. Si usted se ocupa en los asuntos que tiene que ocuparse, los demás asuntos empiezan a debilitarse. Si estamos ocupados en la persona de Cristo, en su gracia, en conocerle, en verle, en disipar pensamientos que vienen con sus propios deseos a nuestras vidas, disiparlos con la palabra de Dios, de seguro vamos a empezar a experimentar lo que Pablo dice, la vida y la paz. La vida y la paz en nosotros. Bueno, amados hermanos, esta es una expresión, como les decía, en un momento tengo que hacer tengo que hacerme una llamada con alguien, por eso hoy no empezó Maggie, pero quisiera en esta noche dejar esta palabra para ustedes, este pensamiento, y darle también una información, así que no se vayan a desconectar todavía. Vamos a darle una información.